Vamos a lo que quien sí está aquí es el abogado Pedro José Freile, asesor del ex candidato presidencial Jan Topic, que obtuvo una importante votación y un cuarto lugar en las elecciones de la primera vuelta. Lo saludamos nuevamente, Pedro José, y la pregunta es, y surge a propósito de un TikTok que subieron ustedes, de un video, donde deja entrever Jan Topic, secundado por usted, que no hay un retiro de la política, ni tampoco es, qué sé yo, pues estacionarse en actividades personales, sino que da la sensación de que va a seguir activando. ¿Activando en qué? ¿En política o en qué? Buenos días, Jimmy, amigos, un gusto estar aquí. Primero que nada, quiero hacer llegar mi respeto a la familia de Carlos Falquez Batallas, quien falleció el día de ayer. Un saludo a todos sus seguidores, a todos los ecuatorianos que lo conocieron en vida, a todos los miembros del Partido Social Cristiano también, que le siguieron. Personalmente le conocí poco antes de la candidatura a la alcaldía de Quito. Carlos me invitó, de hecho, a formar parte del partido en su momento. Tuvimos algunas conversaciones muy interesantes, así que pasen su tumba. Bueno, dicho eso, en realidad la vida sigue, más allá de estos eventos, sean estos de elecciones o la muerte de alguien. Y creo que lo responsable cuando uno hace actividad pública es poder mantenerse activo. En mi caso, yo te he contado, Jimmy, lo mío es la política desde que nací. Las leyes son un oficio y la forma de combinar ambas cosas es hacer responsablemente que las personas que han hecho una huella en este trayecto de la política pues sigan activas, y aspiro a mantenerle allá activo. De hecho, él está por emprender un viaje importante, interesante, del que supongo te contará también. Va en un journey de aventura, digamos, durante algunas semanas. Y mientras tanto hay algunas actividades que se empiezan a preparar. Yo voy a volver al trabajo como abogado, a la academia por primera vez, a terminar un par de obras que espero se puedan publicar pronto, y hacer política desde esas perspectivas, incluyendo el activismo social. Para mí, el haber estado, por ejemplo, en la Asociación Ecuatoriana Alemana, en Solca, es hacer política también. No partidista en este instante, de hecho no hay elecciones todavía a la vista, pero definitivamente es indispensable estar vigente. Si uno no está, se apaga. Y hay muchas cosas que hacer, incluyendo poder opinar alrededor del establishment político sobre lo que va a ser la reconfiguración de fuerzas en los siguientes meses. Entonces, política va a haber, naturalmente, y acciones puntuales va a haber varias que van a ir divulgándose. Claro, pero a ver, en el caso, bueno, Pedro José Freile es un animal político, eso no hay duda. Pero en el caso de Topic, después de estas vacaciones que se dará en los próximos días, me pregunto, ¿regresa para seguir activando? ¿Se afilia, se acerca nuevamente al Partido Social Cristiano? ¿Va a emprender en algún tipo de misión que lo mantenga vigente? ¿Tiene aspiraciones para el 2025? Hay algunas preguntas que surgieron justo a raíz de ese video. Claro, y esa es parte de la expectativa que hay que conservar. Yo sí aspiro a tenerle a Jan vigente en la vida política nacional, no solo hasta las siguientes elecciones, sino mucho tiempo. No solo es un empresario joven, una persona talentosa que nos ha mostrado que puede liderar con efectividad, sino que tiene todo por delante todavía, incluso físicamente, para hacerlo todo. Mi preocupación grande ahorita, Jimmy, es que realmente estamos yendo hacia un gobierno de una u otra manera que está desprovisto de lo necesario para poder en 16 meses sostener la democracia. Esa es la preocupación. ¿A un gobierno que sea de Luisa González o de Daniel Noboa, cualquiera de los dos? Yo le veo con bastante preocupación la preparación de ambos candidatos. ¿Y qué hacemos? Siendo así, ¿cuál crees que toca definir uno? Ya, pero Jan Topic ya se pronunció por uno. Y yo también, de hecho, yo voy a dar mi voto por Daniel Noboa, Omar dará por Luisa González, y probablemente va a ser así. Y después de unos meses vamos a estar probablemente también tratando de pedirle al gobierno que asuma medidas en materia de seguridad, que asuma medidas en materia de logística en los puertos, en los aeropuertos, en las pistas aéreas, y el fenómeno de violencia probablemente se habrá acentuado más de lo que está. Claro, es decir, la visión tuya, y que me imagino que es la de Topic también, es que el próximo gobernante no tiene las herramientas
los planes para poder frenar No. al crimen organizado. Yo siento que no. O sea, mientras más en detalle trato de profundizar en los discursos y en los planes, veo que hay menos de lo necesario. Entonces, una cosa que ya se ha hecho es tratar de compartir con ellos las cosas que pueden hacer, en las cuales desde ahorita deberían empezar a caminar. Porque es uno de los dos, no hay de otra. Y ambos, las fuerzas políticas en el entorno, ellos deberían empezar a entender las cosas que se pueden hacer. Lo que no me has dicho, Pedro José, es si a todo esto Topic está de acuerdo y quiere seguir haciendo política. Yo pienso que por el momento él va a hacer lo que hay que hacer. Primero, caminar en la parte personal hacia donde él ha dicho, volver a la empresa privada, y va a haber tiempo en su momento para pronunciamientos más definitivos sobre otras participaciones electorales, supongo. Yo sí aspiro a mantenerle caliente, que esté ahí. O sea, eres el manager de Topic. No. Me sonó un poquito así. Buenos días, Pedro José. Pero no hay mucho tiempo en realidad, porque en el 2025 ya hay de nuevo elecciones. O sea, tenemos un año y medio, y una de las cosas que a veces se dice es que aparecen estos personajes tipo outsider, pero muy fugaces, entro en cancha, desaparezco cuando hay época electoral y se pierden un poco en los procesos, ¿no? Eso hablando un poco de Jan Topic. Yo creo que en general ahorita hay un proceso importante, y es que la República se haga sostenible. Si todos volvemos a estar en modo electoral de inmediato, vamos a estorbar. Es lindo estar en modo campaña, pero en realidad ahorita hay cosas más importantes. Sea quien sea que gane, necesita una tranquilidad mínima para tomar decisiones. Entonces, lo que se puede hacer desde la política a ratos, cuando es menos, se puede aportar más. En el momento en donde estamos ahorita, hay que tratar de que quien sea que dé se consolide de la mejor manera posible y estorbar lo menos posible y generar el menor número de incidentes posibles. Comenzando por el tema de las votaciones en el exterior, que en lo personal sugiero a quienes luchan en contra de que se repita la votación, simplemente no nos hagan quemar tiempo a los ecuatorianos. Es evidente que eso no funcionó y se necesita votar de nuevo. Si están luchando o quemando el tiempo de la opinión pública por un escaño, realmente son una vergüenza de políticos. O sea, dedíquense a otra cosa. Hoy necesitamos paz, y para hacer eso hay que dar señales claras e inequívocas de que respetamos procesos, de que no nos jugamos por asuntos que solo nos dan presencia mediática. Pero José, en este momento, donde solo hay dos opciones, Luisa González o Daniel Noboa, y todo lo que queda en medio de alguna u otra manera tiene que coger una posición, una postura, Sin ¿no? duda. Indistintamente de quién llegue, ¿están ustedes como equipo de trabajo, hablando de Jan Topic y quienes lo acompañan, a ser parte del gobierno que fuere, o Daniel Noboa o Luisa González, si los llaman a participar, entendiendo que la propuesta de seguridad que más caló o que más se debatió fue la de Jan Topic, una de las que más se debatió? O sea, en el sentido del proceso que venimos auspiciando, no existe militancia. Entonces, lo que sí hay es una posición cívica frente a las cosas. Yo creo que cuando el Estado a uno le da en un momento de emergencia, uno tiene que participar si puede. Si no puede, no. Entonces, no es un tema de... ¿Y de qué depende poder o no poder? La circunstancia personal, hace rato, si uno está o no está en el país, para comenzar, si le invitan o no le invitan. O sea, hay muchas cosas ahí. Lo que no se puede en este instante es buscar por un espacio, bregar por un espacio. Hay gente que ya está ahorita tratando de ver en dónde cae un ministerio, cosas así. Eso también es de estorbar. Los procesos políticos, se entiende, tienen de una u otra manera cuadros. Vienen preparando unos planes adecuados a una perspectiva de propuesta política, y en esa van acompañadas personas que pueden ejecutar esos planes. Entonces, es de desear que esos procesos políticos tengan su propia gente. La realidad es que el presidente que asuma el poder en este año y medio la va a tener difícil y cuesta arriba, ¿no? Indistintamente de cuál de los dos sea, incluso indistintamente del plan que tengan, porque la situación es compleja. Sí. Y en ese escenario, ustedes, como equipo de trabajo, ¿cuál es su posición al respecto frente a este gobierno y a la participación que pudieran tener? Y te reitero esto porque mucha gente ha dicho, bueno, Jan Topic, si no ganó, entonces que sea ministro del Interior, ministro de Defensa o el ministerio que sea, si lo invitan. ¿Ustedes han considerado esa opción? Habrá que ver si es que existen ese tipo de invitaciones primero, y obviamente preguntarle a Jan en esa circunstancia puntual cómo funciona. A mí me ha pasado.
directamente puedo decirlo. O sea, llega un gobierno y te dice, ¿qué te parece? Qué chévere, tú eres joven, un ministerio de tal cosa. Y cuando uno dice, el plan que quiero implementar se ve así y necesito, por lo tanto, también colaboración con un ministro de Finanzas que tenga estas perspectivas, y te dice, no. Es más, toma el ministerio y alrededor viene este equipo. Entonces uno no puede meterse. Porque finalmente, si tienes una idea técnica de lo que hay que hacer, tienes que ser serio respecto a eso. No es lo importante el estar, lo importante es el hacer de las cosas que puedes implementar. Abogado, ¿cómo está? Omar. Sí, faltando una semana lo van a invitar a Topic a ser el ministro. Estamos conscientes de eso, ¿no? ¿Pero quién? Daniel Noboa. Ah. Estamos conscientes, lo va a hacer, faltando 1 o 2 semanas. Entonces yo supongo que eso ya lo tienen errado ustedes no son caídos de la mata. O sea, tú asumes que Luisa González no le invitaría. No, ellos no lo van a invitar. Más aún después de los cariñitos que se mandaron 24 horas antes de la elección, que creo que fue definitorio para los resultados de Jan Topic. La verdad que sí fueron. Sí, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, ya con cabeza fría. ¿Pueden hacer una evaluación de lo que pasó en esa última semana, más allá de ese momento? Qué bueno, pudo ser de la calentura, pero ¿qué tal se sintió ser un candidato correísta esa semana? Porque le dieron durísimo en los medios, ¿no? Esa es la vida del candidato correísta, ser atacado por los medios a mansalva, y así fue atacado Jan Topic la última semana. ¿Cómo se sintió ser un candidato correísta durante una semana? Bueno, habría que preguntarle a Jan. En todo caso, como tú sabes, a mí no me llegan esas cosas, pero creo que en lo humano sí llega un rato el hostigamiento a ser fuerte. Explota, ¿no? Y evidentemente es una buena lección de vida. Cuando uno tiene una estrategia, a pegarse a la estrategia, es siempre el mejor plan. Porque al final de cuentas, en el peor de los casos, habrás cumplido con lo que te propusiste. O sea, si no ganas. Pero si te sales un poco, siempre puede el resultado terminar siendo diferente, a pesar de lo que parecía que podía suceder. Entonces, esa es una lección útil, creo que para todo el mundo, no solamente para quienes tuvimos el honor y el gusto de estar dentro de la campaña, y es que si uno tiene una estrategia, lo importante es apegarse a ella. Hasta el último minuto. Viviendo la cama. Claro. Cuando vio ese video, ¿qué pensó? Ya nada. No fue parte de la estrategia, fue una emoción espontánea. Yo diría que sí, o sea, había cosas que siempre están previsibles. Una buena estrategia, de hecho, tiene varios escenarios disponibles. Ahí sucedió esta como estuvo y nada, ahí está el... Pero Pedro José, en esa última semana, ¿qué pasó? La pregunta, puede parecer tonta la pregunta, pero tonto es el que no pregunta. ¿Qué pasó? Porque realmente enfrentó los últimos 8 o 10 días con un pico de crecimiento importantísimo. Espectacular. ¿Qué pasó en esa semana? Medios de comunicación. En realidad fueron más que una semana, fueron 9 días en donde, con nombres y apellidos, Teleamazonas, Expreso, Ecoavisa, nos atacaron, no sé si fue concertado, pero probablemente con los mismos sentimientos de terror, de que ellos podían verse amenazados, inexplicablemente, porque la vocación es absolutamente democrática, pero fuerzas oscuras detrás de, a veces los medios pueden finalmente terminar operando en contra del sistema democrático. Y eso sí es así, yo identifico esos 3 medios detrás de eso. Y una cuestión ya a título personal que le agrego, ¿no crees, Pedro José, que finalmente no fue un acierto haber descargado tanto contra Correa los últimos 2 días, 3 días? Porque tenía un voto blando interesante, de acuerdo a los analistas, ¿no? Tenía un voto blando correísta interesante, tenía ahí su pequeño nicho. ¿No crees que no fue acertado? Yo creo que siempre se pueden hacer las cosas mejor, y la enseñanza está en que si la estrategia es ser propositivos, ser proactivos, pues hay que quedarse en eso. Yo de hecho siempre he pensado que es mejor en la política pensar en ser proactivo con una idea que anti algo o anti alguien. Peor anti alguien, porque las personas realmente en la vida de la nación son menos importantes que las cosas que se logran en colectivo. Entonces, estar en contra de una persona X, quien sea, no es la mejor manera de hacer política. Claro. Ahora, Pedro, analizando ya lo que nos toca, ¿no? Yo sí estoy muy preocupado por la banalización de la política en el país. Y seamos sinceros, los 2 candidatos que tenemos finalistas creo que van por ese camino. Estamos viendo que hay más notas de prensa de la esposa del señor Noboa que de sus propuestas de campaña. No está mal, no es nada personal, pero ella no es la candidata, es su esposo.
y vemos a una Luisa González que quiere ahora rejuvenecer en redes sociales, parece show de Yuli, con todo respeto a lo que pasó el fin de semana. A mí no me cuadra ese outfit de la candidata, pero sí me preocupa la banalización de la política, el meme, o sea, ver que, por ejemplo, el señor Noboa saca al papá y sale gritando el papá frente al océano, corriendo, y eso es lo que más llama en vez de las propuestas. Y yo siento, por ejemplo, que hay algunas propuestas del señor Noboa que están un poquito fuera de la realidad. Por ejemplo, el tema de los jurados en la justicia. Usted sabe, como abogado, nosotros venimos de la línea romana, no la anglosajona. ¿Quién le va a pagar esos 21 jurados? Todo el tiempo que van a estar en el proceso, tienen que estar encerrados. Lo de las barcazas en alta mar también, usted sabe que en año y medio, bien complicado esos temas, ¿no? Entonces, sí me preocupa la banalización. Y no hago comentarios con respecto a Luisa González porque esta semana, después del 20 de agosto, ha estado en un mutis por el foro. No ha dicho nada. Que sobre propuestas de campaña como tal no la he escuchado. Yo siento que eso que tú identificas, de hecho lo vemos casi exactamente. Hay ciertos temas como el volver a los jueces jurados que simplemente no se puede volver a algo que nunca se tuvo. O sea, podríamos volver si nuestro sistema constitucional, nuestra administración de justicia, desde la colonia o en algún momento hubiésemos tenido un sistema como ese que no hemos tenido. En realidad, el tema de la primera dama para mí es un tema totalmente aparte, es un tema de las costumbres de los ecuatorianos. Nunca he compartido, mi familia, por ejemplo, no participa en política por principio, porque para mí es un tema laboral, entonces no debe suceder lo uno junto al otro. Pero creo que el tema de la banalización de la política nos da una oportunidad gigantesca, Omar, y es la vuelta a la posibilidad real de hablar de contenido moral, de contenido ideológico, de planes asociados a perspectivas concretas de lo que aspiramos como nación y de lo que esperamos como sociedad. Algún rato en esta misma mesa decían, pero usted se quiere desvestir de la ideología, y yo siempre he dicho, yo no es que carezco de ideología, yo soy liberal, y soy liberal en los términos contemporáneos, pero creo que el mundo, de una u otra manera, al mismo tiempo que en esta etapa de la globalización se va fraccionando en tribus, en nichos de poder pequeños, en presión de pares, porque está pasando eso en todo el mundo, también da cabida a un siguiente momento que tal vez ayuda a elevar la política, y es la diferenciación por contenido de ideas. Y eso es algo que va a matar finalmente esta banalización de la política. Claro, pero somos responsables los que hacemos política de empezar a hablar en términos más serios y al mismo tiempo atractivos para la gente, porque si no el día de mañana vamos a escoger al que sea más ridículo. Claro, pero cuando se quiere dar un paso al frente cuesta, pues no lo digan ustedes que le dieron durísimo por pegarse un CBD. Pero es que, mi querido Omar, yo te voy a decir lo que le dije a mi mamá. De entrada mi mamá me agarra saliendo del CD. Me dice, oye, qué jalada, mijo. Digo, mamá, no fue jalada, fue pitada. Bueno, y logramos poner sobre la mesa la discusión de la cuesta todavía, ¿no? A ver, oiga, al joven ecuatoriano se lo quiere pintar como el más de los liberales. Y seamos sinceros, la mayoría de jóvenes son curuchupas todavía. Son curuchupas todavía. A mí me gustaría pensar eso, entendiendo que el curuchupismo es una posición afincada en una fe consciente de los contenidos morales de una religión. Okay. Pero si el curuchupismo es solamente la forma de sentirse cobijado por unos instantes a la semana de un lavado de conciencia por estar en presencia de un señor con una sábana encima, en realidad esto está desprovisto de un contenido válido de principios. Entonces, yo sí quisiera pensar en una sociedad curuchupa, pero en un sentido profundo, y no en un asunto de forma, porque eso sí nos falta. Yo veo que muchos jóvenes, de hecho, tienden a ir cada vez más a buscar un resguardo espiritual en iglesias, básicamente protestantes, cada vez más. Y es porque se sienten acompañados, hablan de temas que para ellos son importantes, y yo veo ahí espacio para que la sociedad empiece a hablar de asuntos más profundos. Pedro, una pregunta. Ustedes, a partir de la experiencia que tuvieron y entendiendo que fueron una de las campañas que más conectó con los jóvenes, ¿qué contenido o de qué forma hay que hablarle a los jóvenes, y esto para los dos candidatos en esta segunda vuelta, para presentar propuestas profundas, pero que conecten con ellos en el lenguaje? En un minuto, Pedro. Honestidad. Menos que un minuto. Es honestidad, transparencia y claridad. La gente sí necesita entender cómo, con qué y cuándo. En eso no ha variado la conversación que hemos tenido el último año, Jimmy. Cómo, con qué y cuándo. Sin posturas, todo lo demás para llamar la atención puede ser adorno y musical, pero el contenido central tiene que ser eso.
Gracias a Pedro José Como debate, Freile, ¿no? Un minuto. asesor Como debate. presidencial Todavía se acuerda del 2021. Así me dijo. Y el debate también, que se viene. del ex candidato Jan Topic.